Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien, gracias. ¿Usted qué tal? Pues ya vamos a concluir esta aventura para la siguiente sesión que va a ser el examen. Todo vamos bien. Mira, ya están entrando, vienen de... Concluimos hace un ratito ya público. ¿Mande? No, decía que ya concluí público, ya nada más privado, prepararnos para la clase el examen de la semana que entra y resolver alguna duda sobre la película que ya espero que ustedes hayan visto. Por eso les dije que están viendo con tiempo. Porque sí está larguita, ¿eh? No estás cortita. Está interesante. Bastante, ¿qué te pareció? Bien, profesor, estuvo bien. De hecho, históricamente, el juez que va a dar la sentencia o la resolución final es el mismísimo Joseph Story, el creador del concepto de derecho internacional privado. Él va a ser el juez, no se dice en la película, pero ya buscando un poquito antecedentes, Joseph Story es uno de los jueces que va a dar la propuesta final para liberar a estos africanos. A estos... está muy bonita. ¿Verdad? Hombres libres. Bueno, interesante y bonita. El personaje principal lo has visto también en la película de Gladiador. Es el amigo de Maximus, el que al final en el Coliseo mete sus muñequitos de sus antepasados en el Coliseo. Sí, bueno, en la arena. Es el mismo actor. Qué bien. No me acuerdo el nombre, pero es el mismo. Es un actorazo. Bien. Vamos a empezar, son las 12:03, a las 12:05. Vamos a empezar ya con lo último de la cooperación al internacional. Profesor, el examen va a ser similar en el aspecto de que la misma estructura del pasado, el siguiente examen. Exactamente. Es de confusión múltiple. Ustedes tienen que determinar cuál quieren. Ya saben, a cámara abierta. Por favor, pónganse en una cámara abierta para que yo los pueda ver. No sienta que me están allí haciendo algún tipo de magia procesal para que no sepa yo dónde están. Y es igual. Profesor, de hecho yo tengo una situación. Lo que pasa es que la siguiente semana, bueno, voy a tener que hacer mi examen en mi celular. Entonces ve que ¿cómo le explico? No se puede hacer como el celular y la cámara abierta. Pues dile a tu novio que te preste el otro celular, en uno estás en cámara y en otro estás haciendo el examen. Dile al novio que para eso están los novios. Bueno, ya veré yo a quién. Bueno, novia, novio, ya a estas alturas de mi vida, ya no sé qué onda. ¿Sale? Ok, muchas gracias. Órale, pues. Chiste es que resolvamos el asunto. Hay que ser parte de la solución, no del problema. Bueno, ya listos para empezar. Muy bien. No había parado la grabación. Bueno, bienvenidos entonces, compañeros, a esta clase del día 20 de noviembre de 2021. Esta clase revolucionaria que hoy tenemos para ustedes. Que es bonito recordar la revolución. Entonces, hay que tenerle ese sentido de la revolución como debemos de tenerla. Y dejar idealizando el régimen porfirista, que de 30 años para acá también fuerte de esa guerra cultural, de hacernos creer que el régimen porfirista pues, está muy bonito, cuando en realidad no. Me gusta esta parte que, a ver, rápido, les voy a compartir con ustedes antes de empezar la clase. Bueno, aquí entran los compañeritos. Decía Ricardo Flores Magón, uno de los principales. Mira nada más, Itziel, bienvenida. Tenemos un compañerito nuevo aquí en nuestra clase. Decía Ricardo Flores Magón, y esta parte. La Revolución Mexicana no se incubó en los bufetes de los abogados, ni en las oficinas de los banqueros, ni en los cuarteles del ejército. La Revolución Mexicana tuvo su cuna donde la humanidad sufre, en esos depósitos de dolor que se llamaban fábricas, en esos abismos de tortura que se llamaban minas, en esos orgástulos, quiere decir lugares,
sombríos llamados talleres, en esos presidios que se llamaban haciendas. Acuérdense las tiendas de raya, la esclavitud. La Revolución Mexicana no salió de los palacios ni de los ricos, ni alentó en los pechos cubiertos de seda de los señores de la burguesía, sino que brotó de los jacales y ardió en los pechos curtidos de la intemperie de los hijos del pueblo. Es un fragmento de este gran mensaje de Ricardo Flores Magón, hoy que es Día de la Revolución. Así que no les cuenten que la dictadura porfirista era muy bonita. Empezamos ya. Muy bien, compañeros, así vamos a empezar nuestra última parte. Le pedí aquí a una de sus compañeritas, a Eva, a Reyes, que me pidiera el permiso, la licencia, dijera, para compartirles parte de lo que ella nos mandó. Ya para acabar, ya te vamos a ver la Constitución, el Código Federal de Procedimientos Civiles, vamos a ver ciertas circunstancias, incluso un pequeño video de una capacitación que tuvimos sobre el cobro de alimentos y sobre oficios consulares. Vamos a remitirnos a esto. Seguimos aquí entrando. Permiso. Ya está. Bueno, aquí está. Bien, me encantó lo que nos mandó aquí nuestra compañerita, por eso le pedí permiso rápidamente. ¿Cuál es el objeto de la cooperación? Bien sencillo. El objeto de cooperación es muy amplio, pero nada más vamos a tener 3 clasificaciones, 3 momentos: preprocesales, intraprocesales y postprocesales. ¿Sale? Procedimientos preprocesales vamos a consistir en la preparación del proceso futuro. Como digo, cuando tienes un asunto de que quieres unos testigos o requieres unos medios preparatorios para un juicio, bueno, pues haces actos preprocesales para que puedas presentar tu demanda ante un juez extranjero. Se trata de actos que el juez de competencia directa le solicita a un juez extranjero para que la competencia indirecta, acuérdense, con la ayuda de otro juez, realice actos previstos al juicio como interrogatorios a testigos. Eso sería básicamente una de sus funciones preprocesales, antes del proceso judicial. Luego, intraprocesales, ya cuando está la demanda presentada, admitida por el señoría, que ya desahogaste las prevenciones habidas y por haber, que el juez ya te dijo, se admite la demanda a trámite, en ese momento ya son actos intraprocesales. Damos acceso a las puertas del templo tocan. Perfecto, aquí están. Y es muy importante porque en él se va a sustanciar todo el procedimiento. Ahí incluso ya puede ser la notificación de la demanda porque ya está admitida la misma. Digo que a las puertas del templo que tocan con singular alegría. Ya. Muy bien. Y ya los postprocesales. Abarca los actos posteriores al procedimiento, tendrán efecto cuando se dicte la sentencia de fondo y esta sea cosa juzgada, es decir, ya no hay más recursos por desahogar, ya no hay más recursos por hacer valer por parte del parte que perdió o del demandado, en este caso si es que ganó el actor, porque también puede ser que gana el demandado y puede ejecutar ciertas prestaciones que siempre es que presentó su reconvención a la demanda, lo que llaman nuestros abuelitos o los que no saben derecho, su contrademanda. Por lo tanto, esta última parte se refiere al reconocimiento y ejecución de la sentencia, que es lo que nos interesa. Ya gané, ya necesito que se materialice mi sentencia. ¿Qué necesito? Vamos a ejecutarla. Perfecto. Entonces, los tribunales, en esa función jurisdiccional que tienen, pues van a realizar estos actos para llevar a cabo esa ejecución. Y entonces van a ayudarlos. ¿Son actos procesales o procedimentales? Ahorita me voy a sacar un poquito de aquí. Podemos nada más... ¿Cuáles son esas resoluciones judiciales? Actos jurisdiccionales, pueden ser con ellas el órgano judicial declara su voluntad y ordena a su superior realizar cierta conducta. Actos unilaterales son cuando le emite un órgano judicial colegiado y mediante ella se tramita un proceso que resuelve el litigio y se pone fin o se suspende un juicio también. Y vamos a ver la cooperación procesal. Ya te vamos a ver uno por uno. Vamos a tener como parte de ese marco legal de la cooperación procesal internacional la Constitución, Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código Federal de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Paro aquí esta presentación para irnos a la Constitución, que es el marco especializado en este tipo de circunstancias. ¿Preguntas por aquí todavía? No, profesor. Perfecto. Vamos al artículo 121 de la Constitución Política, que fue el producto de la revolución, después de meses de deliberaciones en el 16, para que ya lo viéramos, hasta el 5 de febrero del 17. Muy bien. Esto de la cláusula de buena fe y crédito es parte de un entramado judicial que incluso está copiado de la Constitución estadounidense. Vamos a dejar que entrara a nuestros compañeritos.
vamos a detener. El artículo 121 nos hace esta cláusula de entera fe y crédito, es decir, todos los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de otras entidades, bueno, sí, tienen que ser reconocidos. Las leyes y entidades federativas solo tendrán efecto propio en su territorio y por consiguiente no podrán ser obligatorias fuera de él. Esto es obvio, hay una jurisdicción. Y esto es bien importante. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. Acuérdense que somos de una legislación bien territorialista. Entonces, esto nos impone, bueno, que entonces tengamos que reconocer solamente que en materia de muebles o inmuebles, de dónde están. Esas leyes son las que los van a regir. Sentencias pronunciadas por tribunales de una entidad federativa sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otra entidad solo tendrán fuerza ejecutoria cuando así lo disponga su propia ley. En el caso, por ejemplo, tú tienes una casita que compraste con esfuerzo en el Infonavit, pero la tienes hasta Zumpango, pero te sometiste a los tribunales de la Ciudad de México. Te pueden demandar el crédito hipotecario aquí y el juicio llevar aquí y estar ejecutado allá. Me ha pasado muchísimos juicios que hemos llevado hipotecarios son así, en ese sentido. ¿Por qué? Porque existe esta cláusula de buena fe y crédito. Esa es la importancia. Actos civiles ajustados a leyes de una entidad federativa tendrán validez en otras. A ver, un matrimonio celebrado entre personas del mismo sexo, celebrado en un estado donde sí es válido, ¿puede desconocerlo un estado donde aún no se ha reconocido esa circunstancia? ¿Lo pueden desconocer? Compañeros. Sí, ¿Lo puede desconocer? sí, ¿no? No. Porque los dos tienen, bueno, ¿Qué dice aquí? ¿Tendrán validez a las leyes de una entidad? A ver, yo aquí en Ciudad de México tengo unos amiguitos que se unen en matrimonio, son del mismo sexo, no, mujer o hombre, lo que sea, y se van a vivir a otro estado donde no se ha reconocido aún. ¿Tiene validez ahí su acto jurídico? sí. Sí, claro que lo tiene. Entonces, este es el asunto de lo que tenemos, ¿no? Y lo principal, si regresamos por aquí, a las sentencias. Las sentencias pronunciadas por tribunales de una entidad, pues al final, sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otra entidad, solo tendrán fuerza ejecutoria. Muy bien. Y sobre derechos personales, solo serán ejecutados en otra entidad federativa cuando la persona condenada sea sometido expresamente o por razón de domicilio. ¿Qué pasa cuando tenemos una sentencia de un tribunal extranjero? ¿Qué vamos a hacer? Se tiene que reconocer. Hay circunstancias que lo van a obligar. Vamos a dejar aquí y nos vamos al Código Federal de Procedimientos Civiles. Muy bien, Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Qué nos va a decir? Artículo 570. ¿Sí? Las sentencias, laudos arbitrales, privados de carácter no comercial y resoluciones judiciales de extranjeros se cumplirán coactivamente en la República mediante homologación. Ya lo vimos la semana pasada que era la homologación, cuando el juez hace propia esa sentencia, ¿sí? En los términos de este código y demás leyes aplicables. Las sentencias, laudos arbitrales privados de carácter no comercial y resoluciones judiciales dictadas en extranjero podrán tener fuerza de ejecución si cumplen con las siguientes condiciones. 1. Que se hayan satisfecho las formalidades previstas en materia de exhortos provenientes del extranjero. Vamos a ver después. Que no hayan sido dictados como consecuencia de un ejercicio real, lo que nos dice la Constitución, son las leyes del lugar donde está el bien inmueble. O sea, un juez extranjero no puede decidir lo que va a pasar con un bien inmueble, una sucesión. Espérame tantito. Son los jueces mexicanos. Que haya tenido competencia para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con las reglas conocidas, es decir, el debido proceso. Que el juez o tribunal sentenciador extranjero no tiene competencia cuando exista en los actos jurídicos de que devenga una resolución que pretenda ejecutar una cláusula de sometimiento únicamente a la jurisdicción de tribunales mexicanos. Es decir, si hay algo que es exclusivo de los tribunales mexicanos, no se va a reconocer. Y que el demandado ha sido notificado y emplazado, es decir, que ha sido oído y vencido en juicio. Por eso es la garantía de audiencia y de ejercicio de sus defensas. ¿Qué pasa cuando no les oído y vencido un juicio ni debidamente emplazado? Pues ahí hay una nulidad inmediatamente, hay un vicio. El acto procesal más importante para iniciar un proceso es la notificación. ¿Por qué tuvimos el problema con estos fondos, pensiones, Lions y demás? Estos fondos, perdón, que vimos la semana pasada, argumentaban eso, que no fueron debidamente notificados. Y de ahí se agarraron y sácalos de ahí. Bueno, pues ganaron. Y que la acción que dio origen no sea materia de juicio que esté pendiente entre las mismas partes ante tribunales mexicanos o cual ya se hubiera prevenido al tribunal. Es decir, no haya un pleito similar por aquí. ¿Vale? Y que la obligación para el cumplimiento se haya
procedido no sea contrario al orden público de México. Es decir, oye, señor juez, inscríbele sus 3 matrimonios a este compañero que ya se casó acá en este país islámico. Por favor, reconócele sus 3 matrimonios. ¿Se puede hacer eso? Le podemos reconocer así sus... Oye, es que quiero que me reconozcan mis matrimonios o quiero que de alguna manera me regresen a mi esclavo. Se escapó, se fue a México, pero acá la esclavitud es todavía vigente. ¿Se puede hacer eso? No, No, No. porque no está reconocido. Ya ni siquiera es una institución, es una institución desconocida, ni siquiera es análoga, y además va contra el orden público, ¿no? Y que Profe, viene pero la- decía que se podía Aparte contra- reconocer, ¿no? ¿Cuáles? Pero, o sea, Cuando pero- son análogas. ok. En análogas sí, pero en, por ejemplo, la institución de la adopción islámica, que es parecida, no es igual a la adopción como nosotros la vemos, pero puede ser instituciones análogas, pero pueden ser. Digo, imagínate también un matrimonio entre personas del mismo sexo de otro estado, pues ahorita ya no tenemos ningún problema en reconocerlo. Ya son instituciones que sí reconocemos. El matrimonio es una institución, pero no con esa modalidad. Entonces, bueno, ya no es ni siquiera, esto del matrimonio entre personas del mismo sexo lo traigo a esta colación, hace 30 años eran en contra del orden público. ¿Hoy lo es? No, ya ni siquiera es eso. El orden público puede incluso cambiar en circunstancias. Acuérdense que la ley va cambiando en tiempo y espacio. Hace todavía unos 15 años existían las 27 causales para que tú pudieras pedir un divorcio. Hoy, ¿cuántas causales existen para que pidas el divorcio? Ninguna. Una. ¿Ninguna? Ninguna. Pues ya no, simplemente, señor juez, ya no me cae, ya no quiero, ya me cayó gordo, ya no lo quiero. Y te conceden el divorcio. Antiguamente no, tenías que acreditar las causales y demás. Había una que era terrible. Había una causal que se llamaba, o que decía, la prostitución de la esposa por el marido. Y tú decías, ¿y por qué existía esa causal? Pues porque en el siglo XIX y principios del XX era terriblemente común que muchos maridos le decían al compadre, pues mire usted, compadre, usted présteme una lana y los dejo en el cuartito usted y a mi señora. De verdad existía. Yo no lo vi hasta que un día estaba viendo un programa de Canal 11 muy bien tratado que hablaba sobre la sexualidad en México. Y cuando vi esa parte me acordé de esa causal de divorcio y dije, por eso la puso el legislador mexicano. ¿Te lo creías? Pues existía. Bueno, iba contra el orden público. Mande. No se vaya tan lejos en los siglos. Actualmente hay comunidades donde todavía se acostumbra. Pues, pero ya no es causal, compañero. Sí, no. Por ejemplo, una es el Alto Golfo de California. Sí. Ahí todavía acostumbran y hasta vender a las hijas. No nos vayamos aquí en la montaña de Guerrero, lo estamos viendo también, acuérdate que es un problema ya, que ojalá y se elimine. Mira, eso de los asuntos de usos y costumbres de los pueblos indígenas es bonito en la ley, pero cuando ves la realidad hay usos y costumbres que son denigrantes, contrarios a los derechos humanos y a los derechos de los niños y las niñas y adolescentes. Debemos eliminarlos y extirparlos, porque no se pueden consentir. La tolerancia está bien para asuntos de ideológicos y de credo, pero cuando la tolerancia estás presente a una injusticia, no hay tolerancia que quepa, y más cuando se atenta contra las niñas en su normal desarrollo psíquico, físico, integral. Decía un hombre al que yo admiraba mucho, educa a un niño y educarás a un hombre, educa a una mujer y educarás a toda una generación. Y eso es verdad. Está probado que el nivel académico de muchos niños depende del nivel académico de la mamá, porque son las que se quedan en casa de educar a los hijos. Eso es cierto. Bueno, ya estoy aquí en sociología, en sociología del derecho. Gracias, David. ¿Qué debe de acompañar el exhorto? Copia auténtica de la sentencia, laudo, resolución, copia auténtica de las constancias que acrediten que se cumplió con las condiciones previstas y traducción al idioma español que sean necesarias al efecto. Ojo, estas traducciones deben ser por peritos autorizados por parte del tribunal, porque si no los jueces no te las van a auxiliar. Y que el ejecutante haya asignado domicilio para oír notificaciones en el lugar del tribunal de la homologación. Bueno, es tribunal competente para ejecutar una sentencia, laudo o resolución proveniente de extranjero, el del domicilio del ejecutado o de su defecto de la ubicación de sus bienes en la República Mexicana. Incidente de homologación de sentencia o laudo de ejecución se habría con citación personal, lo que vimos en el Código de Procedimiento Civil lo vamos a repetir. Y aquí en materia federal se le van a dar sus 9 días para exponer defensas, ejercitar derechos, y el caso de que ofreciera pruebas pertinentes, se asignará fecha para que fueran admitidas, cuya preparación correrá
exclusivamente a cargo del oferente. Todos los casos, vista al Ministerio Público para que ejercite sus derechos. Es decir, este es el marco teórico que se nos va a dar. Bueno, está muy bien en parte así. Vamos a ir ahora al Código de Procedimientos Civiles. Pero al de la Ciudad de México, porque es el que nos compete a nosotros, me encantaría. Vamos a ampliarla. Está muy chiquita la letra, ¿verdad? Bueno, ya lo vimos la semana pasada sobre exhortos, que estén diligenciados, otras circunstancias. La solicitud podría llevarse a cabo de notificación, de emplazamiento, recepción de pruebas. Eso es lo que vamos a tener. Ahora, sentencias y demás resoluciones tendrán eficacia y serán reconocidas en todo lo que no sea contrario al orden público. Volvemos a lo mismo, que el orden público no sea afectado conforme al Código Federal y demás leyes aplicables. Y entonces vamos a tener algunos requisitos. Igual, volvemos a lo mismo. Que se hayan satisfecho las formalidades previstas en el Código Federal. Es como que la primera aduana, que no hayan sido dictados como consecuencias de un ejercicio real. Acuérdense, 121 fracción segunda, no de la Constitución. Que haya tenido competencia el juez y que sea reconocida en el nivel internacional y que sean compatibles con adoptadas por este código. Que el demandado ha sido notificado personalmente, en efecto, para asegurar garantía de audiencia y ejercicio de sus defensas. Sí les conté de mi secretaria, ¿no? ¿Cómo la notificaron? ¿Sí les conté esa? Sí, profe. Creo que no. No, era una secretaria que me dice, licenciado, ya estoy divorciada, pero yo nunca me llegó nada a mi casa. Y efectivamente fuimos al juzgado y la había notificado en una que es que estética donde ella trabajaba como peluquera y ella era contadora y trabajaba con nosotros. Le violaron el derecho fundamental, el de la garantía de audiencia. No puedes hacer nada, como te decía, si quieres que tu juicio quede bonito y lo que tú quieras, siempre debes de preocuparte porque esté la debida notificación, incluso hasta el detalle más sencillo como hora, fecha, detalles de quién, cómo se identificó, para que no te tumben una notificación, si no te pueden promover una nulidad de actuaciones. Bueno, la notificación es el acto procesal, por eso más importante. Quinta, que tenga carácter de cosa juzgada, es importantísima. Que la acción que dio origen no sea materia de juicio que esté pendiente, igual. Que no sea contrario al orden público y que tiene los requisitos. Bueno, aquí también vamos a tener igual lo que ya hemos dicho, traducciones, copia auténtica, copias certificadas y que el ejecutante sea domicilio. Vamos, ya lo vimos, la homologación, lo mismo, es un pequeño juicio. Lo presentas tu sentencia para que se reconozca, claro, a través de los canales diplomáticos, el juzgado la va a recibir, tiene que darle 9 días a la parte contraria para que de sus defensas, se va a repetir todo esto, es un mini juicio, de verdad. Yo lo pienso, digo, sí, tiene razón, pero si ya se ofrecieron pruebas en un juicio normal, a veces lo he dudado, ¿para qué quieres presentar más? Yo soy de la idea de que simplemente debe de llegar y homologarse en el sentido de que sí cumplió con todos los requisitos, pero bueno, aquí están dando una segunda oportunidad al demandado o al que va a ser ejecutado para que se defienda. Es lo que le pasó, les digo, en el asunto de Gutiérrez Vivó contra Radio Red. Ya había ganado su laudo arbitral Pepe Gutiérrez Vivó en Francia, en la Cámara de Comercio de París, en un arbitraje, ya gana México, y acá se lo echan abajo. Ya había ganado, pero llegaron a México a hacer este incidente de homologación y resulta de que los juzgados mexicanos revirtieron todo. Entonces te quedas pensando, pues, ¿para qué se sometieron a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de París para un arbitraje si cuando llegas a México los tribunales mexicanos te van a echar todo para atrás? Pero bueno, así es la política y las circunstancias. Bueno, incluso ustedes lo van a ver aquí dentro de hay remates y avalúos, y nos quitamos aquí. Bueno, esta es la parte, digámoslo, doctrinal y legal que vamos a ver. Entonces, ahora, ¿cómo es en la realidad? ¿Qué trámites vamos a tener? La realidad es esta. Les mandé unas páginas de aquí. Trámite para diligenciar los exhortos. Ahora sí, la realidad, ¿cómo es? ¿Para qué? ¿Con qué se come? Es como ese meme que anda ahorita de moda, ¿no? El de un changuito que dice, y no me hará daño este cafecito así. Dice, ¿cómo así? Pues así sin pan. Bueno, pues así es lo mismo. Cuando tienes enfrente el código, tienes que tener una realidad. ¿Cómo se presenta una carta rogatoria? El exhorto o carta rogatoria debe enviarse a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto está a un lado de los juzgados familiares ahí en Plaza Juárez.
Si han ido a juzgados, van a ver que son edificios rojos, altos, y entrando a mano derecha está el de Relaciones Exteriores. Lo van a reconocer porque tiene las banderas. Ese es el edificio de Relaciones Exteriores. Puede ser enviado a través de una misión diplomática del Estado requiriente en México a la Secretaría de Naciones Unidas. Es decir, el país requiriente, nosotros somos el requerido, lo que hace es, a través de los canales diplomáticos, oye, hay que ejecutar o hay que hacer valer esta sentencia, lo mandan por ese canal diplomático. Llega hasta la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SRE y van a revisar el exhorto que cumpla con todo, sobre todo, convenio de la Haya sobre notificación y traslado en el extranjero de documentos judiciales. Si ya somos parte de este convenio de la Haya, ya no hace falta tampoco lo que son el apostillamiento de los documentos, la apostilla. Sobre pruebas, hay convenios sobre exhortos, cartas rogatorias, convención interamericana de pruebas en el extranjero y su protocolo adicional. De no cumplir los requisitos, será devuelto a la autoridad requiriente. Como el exhorto que les mostré la semana pasada, que llego yo bien contento de este exhorto de Tamaulipas, y según viene de Tamaulipas con todos los requisitos, pero aquí porque no tenía los sellitos como le gusta al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Real Audiencia de la Nueva España, pues no me lo aceptaron. ¿Y qué creen? De regreso a Tamaulipas. O una vez yo me llevé un exhorto bien bonito, bien a todo dar, ¿y qué creen que no le puso? El secretario de Acuerdos no le puso su firma. Mandé el exhorto a Chiapas y que me lo regresan porque yo, Miguel Ángel Tello, no había revisado, que no llevaba las firmas del secretario de Acuerdos. Qué pena con mi cliente, imagínate, se me fue. Pero no iba ajustado a derecho. Trámite. El exhorto o carta rogatoria se remite al Tribunal Superior de Justicia de la entidad federativa que corresponda, de acuerdo, acuérdense, con el domicilio de la persona que se entenderá la diligencia. El Tribunal Superior de Justicia mexicano lo turnará al juzgado de su jurisdicción, dependiendo qué materia sea. Y ya el juez ordenará la diligenciación del exhorto o carta rogatoria. Y el juez se levantará constancia de todo lo actuado para ser enviado a la autoridad exhortante. Es todo un procedimiento, no un proceso, un procedimiento, pasitos que se deben de dar. La Secretaría de los Extranjeros tiene una oficina exclusiva para esto, actúan, trabajan, asesoran a los jueces, ahorita lo vamos a ver, y a final de cuentas lo mandan al tribunal competente. Ese tribunal lo manda a cada juzgado y el juez ya llegando dice, ya me llegó, vamos a darle trámite a que se hagan las actuaciones que nos están pidiendo. Ya que está cumplida la petición, bueno, llenará los formularios de cumplimiento según instrumento internacional utilizado, lo remite otra vez a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de los Exteriores y para que ya diga por concluida. Y esta dirección, pues, lo devolverán el exhorto a la autoridad central o autoridad del Estado requerido con los certificados de cumplimiento. ¿Ven cómo ya es un pequeño proceso? Entonces, bueno, vamos a también el certificado de cumplimiento. Bueno, son también documentos que se deben de poner, deben de darse ahí las cartas rogatorias en la que se describirá el cumplimiento de la petición, la forma y lugar, la fecha de cumplimiento. Es como un acta que levantan los actuarios. La persona a la que el documento haya sido entregado, a quién se lo dejaron, y en su caso precisar el hecho que haya impedido el cumplimiento. Es decir, no está, por ejemplo, hay peticiones de alimentos que se notifica al papá, y dicen, trabaja en tal lugar. Y ya cuando llega el notificador para hacer cumplir esa determinación de avisar o notificar, le dicen a la empresa, ¿qué creen? El señor hace 3 meses que dejó de trabajar aquí. Híjole. Bueno, pues ya te costó trabajo, tienes que regresar. Decir, no se pudo porque el señor ya no estaba ahí, ya no trabajaba, ya no vive ahí. Bueno. Y también son unos formularios de protocolos de la Convención Interamericana sobre Resolución de Pruebas, formulario de la Convención Interamericana de Exhortos y Cartas Rogatorias. Son estos formularios. Hay despachos que se especializan en llenar estos formularios. Yo sé que les va muy bien porque son muy especializados. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? ¿No? No, profesor, gracias. Permítanme, voy a ver la siguiente. Es que ahora vamos a... Si no, le estoy compartiendo la misma página. Ahora vamos a otra parte. El trámite, ya lo vimos, ¿verdad? ¿Para qué nos sirven? Aquí está. Ahora este sí es el bonito. Otra parte de la cuestión técnica. Una cosa les digo, el método, y esta es la técnica. Exhorto, carta rogatoria internacional. Ahora nosotros somos
los que pedimos, ¿no? Vamos a pedir el auxilio del desahogo que resultan necesarios, porque cada país o cada estado, incluso los Estados Unidos, puede ser distinto a lo que nosotros queremos, o como pensamos que debe de ser. ¿Qué diligencias pueden llevarse a cabo por medio de un exhorto o carta rogatoria? Citaciones, notificaciones, emplazamientos, recepción, obtención de pruebas. Bajo ninguna circunstancia pueden diligenciarse los exhortos o cartas rogatorias que implican actos de ejecución coactiva, es decir, embargos, desahucios, aplicación de descuentos de pensiones alimenticias y ejecución de sentencias. Esta parte la voy a poner en tela de juicio porque hay convenciones internacionales que se deben cumplir. Incluso la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene una dirección general de asuntos de familia donde ayudan a las personas para este tipo de cumplimientos de pago de pensiones alimenticias, que es muy usual, sobre todo para cuates que se van a Estados Unidos o se dan a la fuga. Acuérdense, al principio bien vieja, ya me voy a Estados Unidos, me voy porque los niños tengan sus tenis, su escuela, ya me voy, pero llegado a Estados Unidos, pues ya se les olvida, encuentran otra mujer y resulta que ya no manda nada para los hijos. Y entonces ahí van las señoras a pedir pues que les cumplan, porque pues los hijos, el interés superior de los hijos está por encima de ciertas circunstancias. Entonces lo pongo en tela de juicio aparte porque ahorita los vamos a ver. Entonces vamos a tener algo aquí que es la legalización o apostilla de documentos. Se supone que esto es para que los documentos que vamos a enviar sean legalizados o que si nos van a llegar, pero aquí tenemos lo que es la Convención de la Haya. Tengo aquí un libro del excelentísimo doctor Leonel Pérez Nieto Castro. No se los he dejado leer porque pues, está muy cruel para que se los dejara como parte de la clase. Y habla de este asunto de la apostilla. Fíjense lo que dice de la apostilla, porque a veces sí se requiere, a veces no, dependiendo de las circunstancias. En la actualidad, dice el libro, existe la tendencia a simplificar procedimiento, otrora largos y tortuosos que provocaban retrasos en el reconocimiento de documentos. Con ello se busca evitar, hasta donde sea posible, el requisito de legalización, pues esto implica la realización de pasos que puedan ser gravosos. Las disposiciones que evitan las legalizaciones pueden encontrarse en el derecho convencional internacional, así como el derecho interno. De acuerdo con el primero, no requieren legalizarse los documentos que provienen, por ejemplo, de España, según lo establece la Convención sobre la Delegación de Firmas México y España, de 9 de enero de 1902. Ese es un procedimiento. Entonces, hay algunos que se siguen a este procedimiento. Y la legalización de un documento consiste en verificar y certificar su autenticidad mediante un sello de una firma, así como la capacidad del funcionario para expedirlo, dependiendo las personas que realicen la legalización. Pero si te vas a las cuestiones de los apostillamientos, ¿sí? Para México este mecanismo de reconocimiento solo se encuentra en el derecho convencional internacional y no en el interno. El tratado que lo establece ratificado por México es la Convención de la Haya del 61. Apérdanselo y es parte del curso. Es del 61, por la que se suprime el requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros. De esta forma, solo se reconocerán los documentos apostillados de los países que forman parte de este tratado. Es bien importante esta parte, entonces, por eso lo traje a colación, esta parte del libro, porque si son países que ya están dentro de esta Convención de la Haya, no hay necesidad de que estén legalizados o apostillados, porque ya hay un reconocimiento que estamos en la ley. Bueno. Sugerencias o recomendaciones. ¿Tienen un asunto que lo van a hacer valer? Ya me cabe la agüita. En caso de que quieran un exhorto proveniente del extranjero, se fije una fecha o ustedes lo van a mandar o llegue a México, se solicita de la misma, se señale con anticipación de 3 meses. Yo sería de la intención que un poquito más para que te dé tiempo. Contados a partir de la recepción del exhorto y la Dirección General de Asuntos Jurídicos o la Delegación Foránea de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que las autoridades se encuentren en posibilidad de dar cumplimiento al auxilio jurídico solicitado. Las cartas probatorias provenientes del extranjero en las que establecen plazos y términos, es necesario que señale si estos se computarán en días naturales o hábiles. En razón de que la legislación mexicana señala como días hábiles todos los días del año, a excepción de los sábados, domingos y días festivos, como en el caso de hoy, que aparte de sábado es día festivo, entonces no. Pero curiosamente en cuestiones de alimentos pueden suspenderse estos términos. El juez puede decretar que se habilitan los días y horas inhábiles, entonces el juez tiene esa facultad incluso hasta para que
pueda trabajarse en días inhábiles. Esos son facultades de los juzgados. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Muy bien. Otra cosa que les platiqué la semana pasada sobre el cumplimiento de las sentencias. Aquí está. Las comisiones consulares. ¿Sí les platiqué de las comisiones consulares? A veces hay actos jurisdiccionales que se tienen que llevar a cabo en otro país, pero es con nuestros propios nacionales. Entonces no se requiere que hagamos todo este largo proceso tortuoso. Dice también en este libro el doctor Leonel Pérez Nieto. A diferencia del exhorto, en el que solo se ruega en la comisión consular, se ordena. Es decir, nuestro juez, a través de relaciones exteriores, le dice a nuestro consulado o a la persona que está a cargo de la embajada, para que nuestro servicio exterior haga las funciones jurisdiccionales y vaya y emplace a alguien. Esto se le llama un oficio, una comisión consular. Además, en esta última, el requiriente y el requerido dependen de una misma autoridad, es decir, son nuestro nacional. Lo que no ocurre en el caso de los exhortos. La comisión consular tiene como ventaja que aplica el mismo derecho que rige al requiriente, lo cual no necesariamente ocurre en el exhorto. Entonces, por eso es bien importante, es como un procedimiento, no voy a platicarlo mucho, si quieren luego les hablo un poco más de esto, pero comisión consular evita a veces esos trámites engorrosos. A ver, tú tienes un reconocimiento de paternidad, tuviste un amor furtivo. Yo tenía una exalumna que su director de tesis la dirigió tanto en su tesis que en su propia casa la asesoraba y tuvieron un bebé. Pero luego ya no quería reconocer al chaparro, a la niña, el maestro, y luego me lo encuentro ahí, lo tuvimos que demandar por reconocimiento de paternidad a un excelentísimo maestro de la facultad, no voy a decir el nombre, pero luego me lo encuentro y lo saludo. Pero imagínatelo, ¿no? Ahí en el juzgado viéndonos, ¿qué pasó, maestro? Ay, maestro, luego nos encontramos en la comida de maestros, y luego nos vemos en los juzgados también. Bueno, imagínate que tienes un reconocimiento de paternidad, pero sabes que este personaje vive en otro país o en un estado de la Unión Americana. Pues no requieres a todo el procedimiento consular, que digas el procedimiento de cartas rogatorias. Vas y le dices al juez, fulano de tal vive en San Antonio, Texas, vive en tal dirección y tal dirección. Promueves tu juicio y a través de los medios consulares, a través de esta comisión consular, nuestro cónsul que está en San Antonio, Texas, va y lo emplaza. El problema aquí es que si está muy lejos del consulado, pues hay que pagarle los gastos, la estancia, los gastos, los viáticos, se tiene que pagar. Pero él va al cónsul en materia, así que parte de su jurisdicción, y le dice, te está emplazando el señor juez en la Ciudad de México, ve a defenderte porque dicen que ese niño es tuyo. Y si no vas, acuérdense que existe la presunción legal, de que si no te defiendes y te niegas a hacer la prueba del ADN, existe la presunción legal que es tuyo. O sea, te dan la oportunidad de que te defiendas. No sé cuánto cuesta ahorita la prueba, lo tienes que lo hice para una cliente, estaba en 15,000 pesos en el INCIFO, en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, del tribunal. Creo que te debe estar como en 20. Pero es una sola prueba, porque su margen de error es del 99.9%, es decir, eres o no eres. Y al final dice, sí, fulano de tal es el padre biológico a tal persona. Bueno, este es una pequeña diferencia. La comisión consular ayuda para ese tipo de asuntos. O, oye, te están requiriendo por los alimentos, también se puede. O, ¿sabes qué? Te están demandando el divorcio en la Ciudad de México, también se puede. ¿Sabes qué? Dice la señora que ya no como el caso que yo les conté, que no encontraba a este malandrín, al mollón de la señora. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, profe. Bueno. Sí. Síganme, dime. Mande. Todo bien. Bueno, hay una convención que es muy importante. Por eso les decía que esta parte me resultaba de que en materia de descuento de alimentos no se lo compro a la página porque, miren ustedes, esta convención es muy importante y es de las que más se aplica, la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Acuérdense que nuestro régimen o nuestro ámbito regional tiene que ver con la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y sobre este asunto de obligaciones alimentarias. Esto es muy obvio. Entonces, aquí, fíjense bien, las obligaciones alimentarias, artículo 6º, así como las calidades de acreedor y de deudor alimentario, se regirán por
por aquel de los siguientes órdenes jurídicos que a juicio de la autoridad competente resulte más favorable para el interés del acreedor, es decir, el acreedor alimenticio. Puedes promoverlo ya sea en el domicilio o de residencia habitual del acreedor, donde vive el niño o la mamá, o los niños y la mamá, o el ordenamiento jurídico del estado del domicilio o residencia habitual del acreedor, que a mí me gusta más a veces un poco esto más del habitual del acreedor, porque te evitas el problema de los exhortos o las cartas rogatorias. Claro, hay oficinas especializadas. Artículo 7. Serán regidas por el derecho aplicable y conforme al artículo 6, el monto de crédito alimentario, plazos y condiciones para hacerlo, la determinación de quienes pueden ejercitar la acción alimentaria en favor del acreedor y las demás condiciones requeridas. Competencia, volvemos a lo mismo. Dice el juez o la autoridad del estado del domicilio o residencia habitual del acreedor. Es decir, lo dejan a discreción de la parte que va a ejercitar la acción alimentaria. Entonces, también donde vive el deudor o la residencia habitual del deudor. Así que tú eliges en dónde ejercitas tu acción. Yo lo haría donde vive el deudor, pues digo, para evitarnos esos problemas pero también si quieres molestar un poco más al deudor, lo haces donde vive el acreedor alimentario para que le cueste trabajo y venga a defenderse. Pero son políticas y métodos que cada quien puede hacerlo, ¿no? Hay convenciones de esto que deben de cumplirse y entonces por eso esto de que no se ejecutarán sobre descuentos de pensiones alimenticias lo pongo en tela de juicio porque está esta convención y hay reconocimientos, ¿sí? Maestro, Mande. ahí por ejemplo, es el mismo trámite, por ejemplo, tenemos mucha interacción con los papás que, como dice, se van a Estados Unidos y ya no mandan para los chiquillos. Pero también lo mismo, ¿no? Igual, a lo mejor una familia de mexicanos que se establece en Estados Unidos y de repente el papá se regresa y la mamá quiere igual demandar los alimentos, pero ella a lo mejor se quedó allá. Es el mismo trámite, o sea, es como mediante consular y como es el mismo foro, digamos, entonces, porque son las mismas leyes, tendrían que hacerlo. No son las mismas leyes, pero pueden quedar bajo el amparo de esta convención. Cada estado de Estados Unidos puede tener incluso reglamentaciones o oficinas distintas. Incluso te voy a mandar la liga de un video que tuvimos de una capacitación con personal de Relaciones Exteriores, de la Dirección General de Asuntos de Familia, donde explican todo ese asunto. Se los voy a recomendar mucho, ahorita nada más vamos a ver unos minutos, porque es muy largo, donde explica paso por paso, con casos reales, cómo ya en la realidad se tienen que llevar a cabo ese tipo de acciones. Cómo Relaciones Exteriores tiene su oficina, ayuda a los jueces, ayuda a las personas, asesora, llevan incluso muchas veces ellos el caso por completo, que se escapó el papá, que hay que buscarlo, que hay que atrás de él. Sobre todo los papás son los deudores alimentarios. Es muy raro el caso que es la mamá la que es la deudora alimentaria, que deja a los hijos, que se da. Sí se da, pero es en realidad la excepción. Siempre son los hombres los pillines. Ahí te dejo el paquete, ya me voy por cigarros, dicen aquellos, ¿no? Entonces, esto es, por eso yo sé que esa parte que dice sobre pago de pensiones no será, no es cierto. Por ejemplo, artículo 11, las sentencias extranjeras sobre obligaciones alimenticias tendrán eficacia extraterritorial en los estados partes y reúnen las siguientes condiciones, ¿no? Y volvemos a lo mismo, que el juez, autoridad que dictó la sentencia, haya tenido competencia, perfecto. Que la sentencia y documentos fueran necesarios según la presente convención y esté debidamente traducidos. Que la sentencia y documentos se presenten debidamente legalizados de acuerdo con la ley, donde deben surtir efectos, pero estamos en la Convención de la Haya, ya no requiere más. Que la sentencia y documentos vengan revestidos de las formalidades externas también, de donde proceden. Que el demandado haya sido notificado y emplazado, bueno, a lo mejor en ese momento lo estás requiriendo nada más para que pague voluntariamente. Y que hayase asegurado la defensa de las partes. ¿Quién lo tiene que asegurar? Bueno, las mismas instituciones del Estado. Por eso les digo que se me hace raro que la página de Relaciones Exteriores diga que no se cumplimentan pago de pensiones o descuentos. No, pues porque estamos en presencia de convenios internacionales. Aquí te van a pedir pues, que tengas copia auténtica de la sentencia, copia auténtica de las piezas necesarias, el cumplimiento y que pues tiene el carácter firme. Claro, en materia de alimentos es relativo. Los alimentos pueden cambiar en tiempo y espacio, no que yo sepa, si hay sentencias firmes, pero pueden cambiar. Imagínate, tienes un niño que tiene 4 años
Y de repente a los 15 años dice, ya me quiero ir con mi papá a vivir. Entonces cambian las condiciones. Entonces el papá va al juzgado y pide un incidente de cancelación de pensión porque el acreedor alimentario ya se incorporó a su domicilio. Ya no lo tiene, ya no está fuera. Entonces, en materia familiar cambian las cosas, no son para siempre. Por eso luego muchas mamás luego vienen y me dicen en mi despacho, es que licenciado, me amenazó mi esposo que se va a llevar a mis hijos. ¿Cuántos son? Son 4. ¿Y qué tiene su nueva amante? Sí, tiene su amante. Déjeselos, hágale la maldad y dígale a los chaparros que le destruyan la casa a la señora. Y como a la semana dice, ya me regresó a mis hijos. Y anda, tote chille y chille. ¿Verdad? Bueno, esos son mis consejos a señoras así. Pero bueno, ya la amante no le va a andar soportando al marido a sus diablos. Bueno, así ha pasado con una prima igual. Bueno, hasta aquí esta parte y vamos a ver este video que les tengo aquí preparado precisamente para esos temas. Es largo, es de 1:46, si ustedes quieren se los mando, lo pueden ver en YouTube, pero está muy bien y habla de estas circunstancias. Venga, espérame. Así es pero no le puse la... ¿Qué me falta ponerle? Share sound y ahí está. Escuchen esto. De la Dirección General Adjunta de Derecho de Familia, la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque han hecho una gran labor, no solamente en materia de alimentos, sino también de restitución, en custodia, en adopción. Muchas felicidades, mi reconocimiento a todos y a cada uno de ustedes. Y gracias. Encantado. Y sé que ha generado muchísimo interés. Entonces vamos a ceder la palabra primeramente a los profesores. Si hay alguien que quiere preguntar algo o hacer algún comentario, bienvenido. Levanté la mano. Adelante, maestro Carrillo. Gracias. Bueno, primero muchas felicitaciones. Buenas tardes a todas y a todos. Felicidades a la maestra Sierra. Me pareció muy pertinente lo que señaló en el tema de los indocumentados, el interés superior del niño, siempre privilegiándolo. Pero mi pregunta es en esta relación binacional México-Estados Unidos, con tanto mexicanos en la Unión Americana, en términos de cultura de legalidad, ¿dónde es más fácil hacer el cumplimiento de los alimentos? ¿En México cuando lo solicitan o en los Estados Unidos? Sería mi pregunta. Y doblemente felicitaciones y al Seminario de Derecho Internacional por este esquema de trabajo. Gracias, no les robo el tiempo. No, muchas gracias. Y sí hace una consulta complicada porque su servidora se encarga de los casos entrantes, es decir, aquellos donde México es país requerido. Tengo que reconocer y tengo que decirlo claramente que Estados Unidos tiene un esquema de trabajo muy funcional. Son agencias especializadas, como lo comenté desde el inicio, que se encargan en la localización, la presentación ante la autoridad judicial y sobre todo del cobro. Es decir, ellos sí tienen un área en la que están detrás del deudor preguntando. Les digo, teníamos el tiempo corriendo, pero inclusive van hasta las últimas consecuencias en caso de un desacato, una orden judicial, en tiempos de pago de impuestos en Estados Unidos, retiran la parte proporcional si hay un deudor alimentario. La verdad es que funciona muy bien. Tenemos muchos casos exitosos en Estados Unidos y también en otras partes del mundo. No se lo voy a negar, aquí nos cuesta un poquito de trabajo. Como le comentaba al principio, si usted busca información sobre UIRSA en México y en español, que es este mecanismo de cobro de alimentos en México con Estados Unidos, va a encontrar muy poco material. Muchas veces no es una cuestión solo de que los jueces no sepan o lo desconozcan, sino que hay poca información al respecto. Entonces les cuesta un poquito de trabajo aplicar, recibir una solicitud. Ahorita le comentaba yo que era un logro que nos lo recibieran en documentos electrónicos, porque luego nos andaban pidiendo documentos originales y en
en cuestión de legalidad, hay jueces muy comprometidos con las convenciones internacionales. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México hay 5 jueces especializados en materia internacional, que son los que conocen sobre sustracción internacional de menores, y recientemente les están enviando los casos de pensión alimenticia internacional. Entonces los jueces están un poco más acostumbrados a la aplicación de convenios internacionales, pero creo que ya ayer Juan Carlos le decía en su carácter de litigante, y yo se lo digo como funcionaria, que nosotros tenemos directamente contacto con los jueces. Nos cuesta un poquito de trabajo que apliquen la convención internacional y que se lleve a cabo el cobro de pensiones. Tenemos que andar atrás de ellos. Bien, fíjense, esta es una capacitación que nos dieron a nosotros los maestros de internacional privado. Está en YouTube, la conferencia que nos fue dada, de hecho está abierta, pero pues los alumnos a veces no las ven, de hecho son públicas. Pero esta parte me interesó mucho compartirla con ustedes para que vean cómo se materializa el derecho, cómo a veces las autoridades de relaciones exteriores les cuesta trabajo, pero da una explicación verdaderamente magistral la funcionaria, tanto se me fue su nombre, de cómo se hace efectivo este cobro de alimentos. Y ustedes que van a ser litigantes o tienen un día un efecto, una persona, una amiga, vean este video, van a resolver muchas dudas. David, a tus órdenes. Profesor, se me quedó me surgió una duda. En el caso de nuestros connacionales allá en Estados Unidos, la mayoría está como ilegales. Entonces, aquí la funcionaria hizo el comentario de que cuando se hace el cobro de impuestos y todo eso, se les hace la retención, la deducción, o sea, de la pensión. Pero, por ejemplo, los inmigrantes a la mayoría, casi todos, pues les pagan por fuera, no están registrados en las nóminas, porque también es un delito para las empresas tenerlos contratados. Entonces, en este caso, ¿cómo se les va a hacer? Pues mira, como dijo, no hay registros. Como dijo la funcionaria, tienen un sistema muy eficaz. Tú les pides el auxilio y ellos ya sabrán cómo lo hacen. Cada oficina en Estados Unidos, por eso lo aprendí de ella, tienen sistemas muy eficaces para requerir, para buscar, para ir por estas personas. Nosotros todavía estamos un poquito atrasaditos en eso. Sí me gusta. Pero sí que le pregunto a los amigos. ¿No tienen idea de cómo le hacen? O sea, algún método o algo. O sea, porque sí, o sea, me quedé ahorita de cómo le harán. Bueno, hay que ver toda la conferencia entonces. Te la voy a mandar al rato. ¿Vale? Ok, gracias. Bueno, chicos, pues son las 2:53. Esta es la cooperación procesal internacional. Al final es donde se materializa el derecho internacional. Podemos hablar de varios casos, pero este me gustó mucho porque es donde pues se hacen patentes muchas de las expectativas que tenemos en derecho internacional. Y sobre todo, pues, ¿qué es lo más usual? Los alimentos. Se va un señor, deja a los hijos, o ya se vino para acá, como ahorita nos dijo Angélica, dejó allá a los hijos, se vino para México, lo andaban persiguiendo, o vive en otro país, en Panamá. Me ha tocado una exalumna un día me dijo, profe, yo tengo ese problema, el papá de mi niña está en Panamá y no me paga la pensión. Y ya más o menos la canalicé, dije, vete a relaciones, te van a orientar, y creo que sí la atendieron. Que difícilmente yo me pongo a litigar ahorita, tengo otras actividades. Pero esta es la materialización del derecho, las convenciones. Por eso decía que la página no me convencía cuando me decía sobre el pago de alimentos. En la realidad, Relaciones Exteriores interviene para que puedan llevarse a cabo este tipo de resoluciones o solicitudes de cobro de alimentos en México, porque el interés de los niños está por encima de cualquier circunstancia legal. Es decir, el bien de los menores está por incluso de los indocumentados. Como en el caso, por ejemplo, de ahorita que tenemos cientos de indocumentados. Todos tienen derecho a servicios médicos, los puede recibir, claro. Vayan al Hospital General, aquí donde está el metro del mismo nombre, y verán a muchos indocumentados que ahí son recibidos por nuestros médicos tan profesionales. Les agradezco tanto el que hayan estado en este curso durante todo este tiempo, que me hayan aguantado con mis historias, mis cuentos, mis anécdotas. Ha sido un gusto tenerles en la clase. De verdad, la semana que entra, pues los espero para su segundo parcial. Yo sé que muchos van a pasar muy bien, no tengo esa menor duda. No los quiero ver a todos en el final, solo quiero ver a unos poquitos y nada más será a video abierto, pongan su cámara abierta, igual ya saben, veremos a las 12:08 daremos la liga, tendrán todo el tiempo para hacerlo y demás. Entonces, si hay dudas, comentarios en semana, me mandan para dudas en el chat del WhatsApp o en el correo. Y estoy a sus órdenes, y es una aventura la que están ahí aprendiendo. Acuérdense que cuando terminen esta carrera,
Nadie les va a preguntar si son de escolarizado de SUA. Lo único que les van a preguntar es que son licenciados por la Universidad Nacional Autónoma de México, la mejor facultad de Derecho del país y de Latinoamérica. Eso es lo más importante. Es una sola facultad, no hay dos facultades, es una sola. Y es un orgullo de que estén aquí en la mejor facultad de Derecho. Y pues gracias por estar aquí. Yo no soy su maestro ni su profesor, soy simplemente su asesor, que les vine aquí a ayudar en su conocimiento. Al final de cuentas, en el SUA, ustedes son los que estudian, yo solamente vengo a darles aquí alguna indicación, a contarles cosas que no van a ver en el curso, pero para que les sirvan y a contarles un poquito de mis experiencias personales en el ejercicio profesional del derecho durante más ya de 20 años, que ya a veces me dan ganas de retirarme, ya no quiero litigar, ya me da flojera, ya no quiero litigar, ya nada más de pensar ya en los juzgados, ya no quiero, o de lo que sea, pero bueno, tengo que pagar muchas cuentas y demás. Les agradezco infinitamente y espero verlos algún día en los pasillos de la facultad, compartir con ustedes un saludo allí en presencial y poderles ver. Y entonces nos vemos la semana que entra. Estudien mucho. Si hay dudas, estoy a sus órdenes. Los dejo para que vayan todavía a su siguiente clase. Nos vemos la semana que entra. Muchas gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias, Gracias profesor. por todo. Muchas gracias. Un abrazo. Igualmente. Nos Hasta vemos. luego. Gracias, Hasta pronto, profesor. Hasta luego. Gracias. Gracias, profesor. Cuídense, nos vemos.